el día de hoy. Bien, ahora sí, muy bienvenidos todos y todas al seminario de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal. En esta ocasión nos acompaña la doctora Paula Pimentel. Muchas gracias, Paula, por estar aquí y compartir tu trabajo con nosotros. Paula Pimentel es ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias con mención en Ingeniería Genética Vegetal de la Universidad de Talca. Ella actualmente se desempeña en el Centro de Estudio Avanzado en Fruticultura, lo hace desde el año 2010 y actualmente es investigadora principal de este centro en el área de fisiología del estrés. Su línea de investigación se ha desarrollado en el estudio de las respuestas de las plantas frente a condiciones de estrés abiótico desde un punto de vista fisiológico y metabólico, a través del estudio de relaciones hídricas, expresión acuaporina, biología radical, transporte de agua a través de la planta, entre otros, con especial interés en la interacción porte-injerto o patrón e injerto. Muy bien, Paula, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Quedamos atentos y atentas a tu exposición y al final pueden hacer consultas o escribirla en el chat y nosotros les vamos ayudando con ellas. Ok, muchas gracias Marco, Návila y Aleida y al comité organizador de esta red por invitarme a contarles lo que hemos estado trabajando hace ya algunos años, casi 10. Y también agradecer esta instancia, la verdad es que es muy interesante a nivel latinoamericano que conozcamos en lo que estamos y que se puedan crear algunos puentes quizás de colaboración. Así que muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve bien. ¿Sí? Se ve bien. Ya. Se ve bien, ahora está como pantalla completa, así que perfecto. Perfecto, vamos a poner el puntero para que nos vayamos guiando. Entonces, lo que les voy a contar hoy día es lo que hemos estado trabajando hace un tiempo, como les contaba, en el centro, estudiando los portainjertos desde distintos ámbitos, y en este caso lo que les voy a comentar es sobre sus respuestas, o cómo los portainjertos ayudan a las plantas a soportar algunos estreses abióticos, en este caso, específicamente sobre la deficiencia de oxígeno. Bueno, primero contarle, aquí está nuestro país, largo y angosto. Nosotros estamos ubicados en esta región que está aquí coloreada, que está muy, muy cerca de la capital de Chile, aproximadamente, no sé, un poco más de una hora, hora y media más o menos. Y esta región es pequeñita, pero tiene dos áreas dos áreas productivas que son muy importantes para la región y para el país. Una es la minería y la otra es la agricultura. En este caso, les cuento además que dentro de esta región donde estamos trabajando nosotros, la fruticultura es un área productiva muy importante, y estos datos que les muestro acá es el último catastro frutícola de la región que se realizó el año pasado, que fue liberado el año pasado, la verdad, y donde nos muestra solo un dato para ratificar lo que les cuento. Este es el porcentaje de participación en superficie plantada de especies frutales de la región, y acá podemos ver la comparación con el resto de las regiones de nuestro largo y angosto país, y observamos que es la región más importante con superficie plantada de especies frutales. Acá le hago un listado de las especies más importantes, obviamente cerezo, almendro, ciruelos, durazneros, nectarinas, nogales, olivo y vid de mesa. Bueno, una de las especies más importantes que se cultivan en la región y que se producen en la región son las especies pertenecientes al género Prunus. Y en este caso tenemos obviamente nectarinos, durazneros, almendros, los cerezos y ciruelos, ya sea japonés. Bueno, ambos ciruelos, Prunus domestica y salis. Entonces, nosotros en el centro nos hemos dedicado a estudiar, hace ya mucho tiempo, los portainjertos para estas especies de prunus, ¿no? Frutales de carozo o de pepita. En este sentido, no solo nos hemos dedicado a estudiar el efecto o caracterizar los portainjertos, su efecto sobre la variedad injertada, sino que además, y que es un tema súper importante para nosotros, es que estamos desarrollando un programa de mejoramiento genético para obtener portainjertos adaptados a nuestras condiciones locales.
Eso ya llevamos ya 10 años, un poco más, de desarrollo del programa, ya tenemos algunas líneas avanzadas, y ahí estamos trabajando todos en conjunto para poder liberar prontamente algunos portainjertos que estén adaptados a nuestras condiciones edafoclimáticas. Bueno, y los portainjertos, como sabemos, tienen o afectan de manera positiva o negativa, más bien positiva, a la variedad injertada. Y en ese caso se ha estudiado mucho su interacción o resistencia a enfermedades y plagas y patógenos. También hay un efecto positivo en algunos casos sobre la fenología y la precocidad de la variedad. También se ha visto que en algunos casos pueden aumentar el calibre y también controlan vigor y arquitectura de la variedad injertada. Pero un tema que nosotros nos parece, o sea, nos hemos dedicado a estudiar profundamente, ha sido la respuesta a estos portainjertos frente a estreses abióticos. En este caso hemos estudiado, por supuesto, sequía, salinidad y la tolerancia a suelos pesados, deficiencia de oxígeno, que es lo que les voy a contar en esta oportunidad. Volviendo a la región, lo que ustedes ven acá es un mapa que muestra los tipos de suelo que se encuentran en la región, y lo que observamos es que presenta una alta proporción de suelos con texturas finas, y esto es un problema que pueden presentar estos suelos debido a que podemos encontrar situaciones como esta, que ustedes observan acá en esta fotografía. Este es un huerto joven, ¿cierto? Y lo que observamos, a pesar de tener riego tecnificado, en este caso por líneas con gotero, encontramos estos suelos que se encuentran encharcados, y lo que sucede acá es que, como se observa aquí en este esquema, es que el agua, ¿cierto?, ocupa todos los espacios porosos del suelo, desplaza el oxígeno y se genera la hipoxia, ¿ya? Y como sabemos, obviamente, las plantas son organismos completamente aeróbicos, y cuando se encuentran en esta situación, afecta su metabolismo. Ahora, cómo se afectan, o el grado de afectación de acuerdo a este estrés, va a depender mucho, obviamente, de la especie, y también de la edad o la fenología, o el estado fenológico donde los pueda encontrar este estrés. Básicamente lo que les muestro acá es algo, el core del estrés es básicamente que hay una alteración en el estatus energético y en el metabolismo aeróbico y anaeróbico de la planta. En este caso, en condición de hipoxia, el oxígeno baja, y por supuesto hay un bloqueo de la respiración aeróbica, y esto conlleva a que haya una disminución de ATP. Y esta crisis energética es la causante de los efectos que les voy a mostrar más adelante, y cómo manejan esta crisis energética va a depender o va a determinar si un genotipo, en este caso, o una planta, una especie, va a ser tolerante o sensible frente a este estrés. Entonces, cuando se inhibe esta respiración aeróbica, lo que se activa, que es un clásico, es la fermentación anaeróbica, pero que es bastante menos eficiente y además genera una serie de metabolitos que son tóxicos para las plantas. Entonces, nuestro trabajo partió hace un tiempo atrás, y nosotros partimos caracterizando portainjertos o patrones que se utilizaban normalmente, patrones comerciales, que eran vendidos y usados, y lo que nos encontramos es que hay una gradiente de tolerancia de estos patrones de esta especie Prunus al efecto de la hipoxia o deficiencia de oxígeno. En la literatura parecía que hace muchos años que los portainjertos para Prunus eran sensibles a la hipoxia, salvo algunas especies relacionadas con ciruelo, que eran tolerantes. Y claramente encontramos eso, pero también encontramos algunas cosas interesantes que les voy a contar ahora. Entonces, lo que hicimos nosotros en este caso, con este estudio, es que seleccionamos dos genotipos fuertemente contrastantes a la respuesta a la deficiencia de oxígeno,
Y esto es lo que ustedes observan acá, es claramente un ciruelo, como lo había mencionado la literatura, es altamente tolerante a la deficiencia de oxígeno. Esta fotografía de acá es después de 14 días de estar sometido al estrés, y por el otro lado tenemos un genotipo, un portainjerto, que es un portainjerto para cerezo, un Prunus avium, que es altamente sensible a la deficiencia de oxígeno. Entonces, teniendo estos dos genotipos tolerantes, que son los protagonistas de esta presentación, les voy a contar lo que hemos trabajado para ir indagando profundamente cuáles son los mecanismos asociados a la tolerancia. Y eso es importante para nosotros también, porque eso nos sirve o lo podemos aplicar a nuestro programa de mejoramiento genético para poder hacer una selección temprana de materiales que sean tolerantes e interesantes. Además, por supuesto, de conocer estos mecanismos que están asociados a la tolerancia en estas especies leñosas. Bueno, obviamente caracterizamos en una primera instancia parámetros de intercambio gaseoso. Acá observamos conductancia y asimilación de CO2 entre el genotipo sensible y el tolerante. En el sensible claramente hay una disminución de la conductancia y la asimilación, esto ya a los 2 días de estar en condición de hipoxia, observamos una diferencia significativa entre las plantas control o bien regadas versus las plantas que están en hipoxia. Estas plantas no se recuperan y de hecho ya el último día, los 14 días de tratamiento, fue imposible poder obtener algún dato. A diferencia del genotipo tolerante, que si bien en asimilación podemos ver alguna diferencia entre en las plantas control o bien regadas versus las que están en deficiencia de oxígeno, pero sin embargo es una planta que sigue haciendo fotosíntesis. También analizamos un metabolito que es bien usado, ustedes lo sabrán, para medir daño en membranas, que el MDA, malondialdehído, y claramente observamos unas diferencias en el genotipo sensible en condición de hipoxia, que tanto en raíces como en hoja este metabolito aumenta, demostrando que tenemos daño en membrana. Otra cosa interesante que nos hemos encontrado cuando realizamos este estudio es que el genotipo tolerante mostró, y esto es súper interesante porque se ha visto en otras especies, no se había reportado en especies leñosas de este tipo, en Prunus, algunas modificaciones morfoanatómicas, eso sí, en tiempos más tardíos de estrés. Y una de las que les muestro acá es la generación de raíces adventicias en el genotipo tolerante. Estas raíces adventicias crecen en la superficie de la maceta de manera horizontal, y normalmente lo que hacen estas raíces es que reemplazan de alguna manera el sistema radical que puede estar dañado. Y además, otra característica muy importante que presentan estas raíces adventicias es que presentan aerénquima, que son estos espacios en el córtex, ¿cierto?, que también se dice que se asocian con un transporte de oxígeno dentro de las raíces. Esto no se observa en el genotipo sensible, y esto es muy interesante. Bueno, la aerénquima ha sido muy estudiado, sobre todo en arroz que crecen en condiciones de anaerobiosis, y que de hecho germinan en condiciones de anaerobiosis o de sumergencia, digamos, y que obviamente aquí la aerénquima es fundamental para el transporte de oxígeno a través de la raíz. Pero también nos encontramos con otra modificación morfoanatómica muy interesante, que son esta generación de estas lenticelas hipertrofiadas en la porción del tallo que está sumergido bajo el agua, porque la generación de hipoxia uno la puede hacer de distintas maneras dependiendo de la especie con la que uno está trabajando. Si hay trabajo en Arabidopsis, en donde usan distintas concentraciones de agar para generar hipoxia, se puede también trabajar o jugar un poco con plantas, ya quizás plantas más en campo, digamos, con distintos tipos de suelo, que también hay un trabajo muy interesante del centro en ese sentido.
Y nosotros lo que adoptamos fue generar hipoxia a través de inundar la zona radical. Entonces, en la porción del tallo que está sumergido en el genotipo tolerante observamos estas estructuras, a diferencia del genotipo sensible, donde no se observa. Y acá estas lenticelas hipertrofiadas son súper interesantes de estudiar, y hay algunos autores que dicen que puede haber transporte de oxígeno a través de esta lenticela, pero también se ha demostrado que a través de ellas hay una detoxificación o una salida, una expulsión de algunos metabolitos tóxicos, productos obviamente de esta situación de hipoxia y de activación de la vía fermentativa y algunos otros compuestos que son tóxicos para las plantas. Y esto es muy interesante y nos llamó bastante la atención esta generación de estas modificaciones morfoanatómicas en el genotipo tolerante. Este es un trabajo muy interesante además que realizó el grupo, el doctor Guillermo Toro, que estuvo a cargo, fue su tesis de doctorado, y él lo que estudió son los componentes de la respiración. Ya sabemos que la deficiencia de oxígeno en los suelos que genera es una crisis energética. Entonces las plantas tienen que lidiar con esta nueva condición de crisis, y aquí es donde se produce una diferencia que es clara y que es muy importante entre genotipos tolerantes y sensibles. Acá lo que les muestro son los componentes de la respiración, que es para adquisición de iones, crecimiento y mantención. O sea, en esto, generalmente dentro de estos tres, digámoslo así, actividades es donde se distribuye la energía. Y acá el gráfico lo que muestra son, les voy a resaltar los dos genotipos con los que hemos estado trabajando, tolerante, que está Mariana acá el primero, y el último que es el genotipo sensible, F12 o Mazar F12. Y tenemos en las barras blancas la condición normal o bien regada, y en las barras grises la condición de hipoxia. Entonces lo que observamos es una diferencia, sobre todo en el genotipo sensible, en la energía destinada para la adquisición de iones, en donde es mucho mayor en condición de hipoxia comparado con la condición bien regada, y también es distinta a la misma condición de hipoxia con el genotipo control. Otra cosa muy interesante es que en los componentes de respiración dedicada al crecimiento hay una clara diferencia entre el tolerante y el sensible. La planta tolerante, en este caso nuestro genotipo de estudio tolerante, sigue creciendo aún en condición de hipoxia, y esto se demuestra con este dato. A diferencia del genotipo sensible, donde el componente de respiración, crecimiento, disminuye significativamente. Y en este caso, del componente para la mantención de estructura, también demuestra que el genotipo sensible tiene que destinar la energía, la poca energía que tiene y que logra generar para mantener y reparar las estructuras que han sido dañadas por efecto de esta deficiencia de oxígeno, a diferencia del genotipo tolerante. Además, también analizó Guillermo en este trabajo muy interesante, es en este caso el gráfico que les muestro acá, es los costos de la reconversión de proteína, que están asociados con un costo de ATP, por supuesto. Y también vemos acá los símbolos negros son las que están en condición de estrés, y los blancos son los que están en normoxia o en control. Y acá yo les destaco las diferencias significativas que hay entre el genotipo sensible y tolerante. Y eso también demuestra que hay un daño, y que este genotipo sensible está tratando de reparar y todas estas estructuras y estas proteínas también que están siendo dañadas por el estrés. Y también, bueno, se analizó la fuga de electrolitos, también es otro marcador de daño, y también hay una diferencia significativa entre el genotipo sensible y el tolerante. Entonces estamos viendo a distintos niveles cómo se comportan estos dos genotipos tan contrastantes a la deficiencia de oxígeno. Este trabajo es un estudio transcriptómico, es un reanálisis de un estudio transcriptómico que se hizo hace unos años atrás, pero nosotros lo reanalizamos con un foco mirando
el metabolismo energético de ambos genotipos. Esto también se trabajó sobre los mismos genotipos, Mariana y F12, Mariana como genotipo tolerante y F12 como genotipo sensible, y acá lo que les muestro en este gráfico, si no lo ven, no se preocupen, voy a ir resaltando algunas cosas interesantes, es el metabolismo de los azúcares. Y esto es algo, una respuesta muy clásica de genotipos tolerantes, cómo manejan el metabolismo, ¿cierto?, de la sacarosa y del almidón. Una de las cosas interesantes es que, ¿cierto?, para la degradación de sacarosa, primero tenemos dos vías, la de la sacarosa sintasa y de la invertasa. Una consume energía, la otra no. Entonces, en condición de estrés por hipoxia o de crisis energética, los genotipos que son tolerantes reprimen la expresión de las invertasas y activan a la vía de la sacarosa sintasa. Y esto es lo que observamos acá en estas gráficas. Acá lo que se analizó, esto 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, 5, son las distintas isoformas del gen, ya sea en Mariana o en F12, y observamos que en Mariana hay una represión más temprana, los tiempos que ustedes observan acá son 6, 24 y 72 horas de estrés. Son tiempos más bien tempranos, pero era para ver, para tener un foco en la respuesta más temprana de estas plantas frente a esta condición de estrés. Y lo que observamos acá, claro, que hay una represión más temprana de las invertasas en el genotipo tolerante, y eso se condice con lo que se observa en la literatura sobre los genotipos que son tolerantes a la deficiencia de oxígeno. Acá observamos también las exoquinasas, la exoquinasa, en este caso la 3, también ha sido un marcador de hipoxia para genotipos tolerantes. Genotipos tolerantes inducen o activan la expresión del gen que codifica para la exoquinasa, en este caso en pruno en particular, la 3. Y esta exoquinasa es muy interesante, bueno, es la que activa la glucosa para que entre a la vía glicolítica. Y este también es un marcador y también lo podemos encontrar en nuestro genotipo tolerante que se encuentra inducido. Por otro lado, también se ha visto que hay una represión de la gluconeogénesis en los genotipos tolerantes a hipoxia, y eso también lo observamos cuando analizamos la expresión de los genes que codifican para fosfoglucomutasa y para las PEPCK. En este caso, en el genotipo tolerante hay una represión de las isoformas que codifican para estos genes, para estas enzimas. Otro tema interesante, bueno, nosotros ya lo vimos, acá se ve un poco chico, pero yo ya les conté que la respuesta clásica en respuesta a este estrés es la activación de la vía fermentativa. La ruta del ciclo de Krebs obviamente se inhibe, entonces el piruvato va hacia la vía fermentativa, pero también puede ir hacia la producción de alanina, como se observa acá. Y un tema interesante también que se ha visto en otras especies que son tolerantes a hipoxia, lo volvemos a encontrar acá, es una activación de la ruta o del ciclo glutamato sintasa GOGAT. ¿Ya? En este caso es muy interesante, lo vemos que los genes que codifican para estas enzimas están fuertemente inducidos en el tolerante, que también se ha encontrado en otras especies tolerante a hipoxia, y acá es interesante porque hay una metabolización del amonio, un uso del amonio, digamos en este caso de las plantas, pero también hay una regeneración de poder reductor NAD, que es muy importante para poder mantener el ciclo, ¿cierto? Y poder regenerar ATP. Y este ciclo está más activado en el genotipo tolerante. Entonces acá podemos encontrar que hay una respuesta que es conservada en distintas especies en respuesta a hipoxia, y que nuestro genotipo tolerante también se condice con la respuesta que se ha encontrado en otros genotipos tolerantes para el manejo del metabolismo de la sacarosa y los azúcares en condición de hipoxia, que resulta ser clave también para poder generar ATP, porque estamos frente a una crisis energética. También otro tema que miramos en este reanálisis de este transcriptoma es los componentes que participan, o estos complejos que forman la cadena transportadora de electrones mitocondriales, que claramente es
algo, que se bloquea durante esta deficiencia de oxígeno, y también nos hemos encontrado con algunas diferencias en algunas componentes, algunos complejos que son parte de esta cadena transportadora de electrones mitocondrial, y que claro que se condice con nuestros análisis de los componentes de respiración. Entonces, no voy a ir más allá del detalle, pero esto es una figura que trata de agrupar un poco las respuestas contrastantes de estos dos genotipos, ¿cierto? Tenemos modificaciones morfoanatómicas, tenemos generación de erénquima, eso en raíces es muy interesante, y tenemos también una reconfiguración a nivel metabólico, no solo de la ruta de la sacarosa, almidón, sino también de toda la parte relacionada con el metabolismo energético, que es finalmente quien va a determinar si un genotipo es tolerante o es sensible. Para ir avanzando también, el tiempo es preciado, y también para contarles que nos hemos dedicado a estudiar algunos genes candidatos. En este caso, estamos estudiando acoporina de distinto nivel, y acá, bueno, las acoporinas son proteínas de membrana, muy estudiadas, muy conocidas, son ubicuas en todas las especies. En caso de especies en planta, encontramos 5 subfamilias que se dividen claramente porque a nivel aminoácido son bien distintas entre ellas, y se caracterizan por transportar agua, principalmente, y algunos otros solutos no cargados que también han sido bastante estudiados y muy, muy interesantes de estudiar últimamente. Bueno, en Prunus, bueno, la cantidad de acoporinas que hay en la especie varía con respecto a la especie. En acoporina tenemos 28, o sea, en Prunus tenemos 28, en Arabidopsis hay 35, en tomate hay 47, y en algodón cerca de las 70. Estas acuaporinas tienen una conformación muy característica, son 6 dominios de transmembrana con esta conformación que es como una especie que ustedes observan acá, como un reloj de arena, que conforman estas alfa hélices, y que tiene dominios que son muy característicos. Tienen unos motivos NPA. Estos motivos lo que hacen es que diferencian una subfamilia de otra, y también las pueden diferenciar dentro de los grupos dentro de cada subfamilia, y también lo que hace es que determina qué soluto, qué compuesto es el que pasa a través de su poro. Tiene además el extremo carboxilo y amino hacia el citosol, lo que hace que son altamente reguladas por pH, por fosforilación, etc. Y bueno, obviamente se han estudiado principalmente como canales transportadores de agua, pero también son canales transportadores de algunos solutos, en este caso, como les pongo algún ejemplo, como glicerol, peróxido, CO2, muy interesante, urea, amonio, boro, pero también ácido láctico. Y en este caso nos centramos en este tipo de acoporinas, que es una subfamilia muy particular, que se llama NIP, o Nodule Intrinsic Protein. Estas acuaporinas de esta subfamilia se dividen en 3 subgrupos, y la división se debe básicamente al tamaño del poro. Esa es la división que hacen dentro de esta subfamilia. Es una subfamilia que tiene una baja permeabilidad al agua, pero una alta permeabilidad a pequeñas moléculas orgánicas y micronutrientes. Todas moléculas no cargadas. Y en el año 2007 ya había sido caracterizada una acuaporina de Arabidopsis thaliana, la NIP21, que fue caracterizada como un transportador de ácido láctico y que se induce en condición de anoxia. Teniendo esto nosotros, este dato, fuimos a mirar nuestros resultados y medimos el contenido de lactato en raíz, y encontramos acá, bueno, las barras blancas es el genotipo tolerante y las grises es el sensible. Encontramos una mayor acumulación de lactato en raíz en el genotipo sensible, y analizamos la expresión de la lactato deshidrogenasa en raíz, y también es muy inducida en el genotipo
sensible ya a las 3 horas de estar sometido a deficiencia de oxígeno en comparación con el genotipo tolerante. Bueno, hicimos un análisis, una búsqueda del ortólogo de este gen de Arabidopsis en el genoma de Prunus. Encontramos el gen, por nomenclatura, la nomenclatura de la coprolina es para otro gran seminario. Nuestro gen lo denominamos la NIP11, y también observamos una alta expresión significativamente diferente entre el genotipo sensible y el tolerante. En el genotipo sensible la expresión es muy alta, y observamos también que la expresión podría decir que es órgano específica, porque su expresión es mucho mayor en raíces, a diferencia de otros órganos como hoja, tallo y flor. Y acá dijimos cómo vamos a afrontar el estudio de este transportador, y lo que hicimos fue tomar la ruta bioinformática, que es bastante interesante para nuestros estudios de transportadores. Lo que les muestro acá son los modelos, un modelamiento por homología que realizamos en el laboratorio, porque nosotros pensábamos, después de ver estos análisis de expresión y ver todos los datos acumulados que teníamos como respuesta de ambos genotipos, que podíamos encontrar alguna diferencia a nivel estructural entre estos transportadores de ambas especies, tolerante y sensible. Pero nos encontramos con la grata sorpresa, la digo ahora, que no es así. Comparten una identidad altísima, cerca del 98%, entre la NIP del sensible versus la NIP del tolerante. A nivel de secuencia aminoácida, como les digo, son prácticamente idénticas. Los dos motivos más importantes son idénticos, y ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Y eso es lo que les quiero contar. Entonces, lo otro que aquí a continuación realizamos otra metodología bioinformática, que es un análisis estructural y funcional in silico de este transportador. Y lo que hicimos fue esta metodología que se llama Stirred Molecular Dynamics, y lo que es básicamente que tú tienes tu modelo construido. Esto se construye en base a modelos ya cristalizados, entonces por eso es un modelamiento por homología. Y lo que se hace en esto es que tienes tu modelo, y tú aplicas una fuerza y haces pasar la molécula que tú quieres probar. En este caso, hicimos pasar ácido láctico a través de los dos canales, lo que ustedes ven acá en rojo y negro. En negro es el resultado del transportador del sensible, y en rojo el resultado del transportador del paso de este lactato a través del poro de la NIP sensible. Entonces nos encontramos con esta diferencia que ustedes ven acá. Justo acá, en esta zona, está ubicado uno de los dos sitios más importantes, uno de los motivos más importantes, que es NPA, y lo que observamos en esta zona es que hay una diferencia en el diámetro del poro. El diámetro del poro es mucho más pequeño en el genotipo sensible versus el tolerante. Y eso ya nos llama la atención. Entonces, teniendo en consideración que los residuos, o sea, los aminoácidos que componen el poro son idénticos entre ambos, lo que miramos son los residuos que están alrededor del poro, que también son idénticos, pero tienen una diferencia de alineamiento que es distinta. Una fenilalanina está localizada en la ubicación 107, que si bien es la misma, ambos comparten la misma fenilalanina en la misma posición, en la 107, pero la orientación es distinta, y la fenilalanina del sensible está orientada hacia el poro, como ustedes lo pueden observar acá. Se puede decir que está obstruyendo el poro. Después encontramos, en este mismo análisis,
Otra diferencia en energía, cuando analizamos el otro motivo característico de estas acoporinas, también observamos que hay una diferencia en el diámetro del poro en esta zona, y nos encontramos nuevamente con otro residuo, en este caso de un triptófano, en la posición 88, que también está orientado de manera diferente, y en el sensible está orientado hacia el interior del poro. Y eso, a ver si les quiero mostrar, a ver si funciona. Este es un video. Déjenme ver si puedo. La idea es que se vea, porque es un video donde les puedo mostrar. Veamos si podemos hacerlo. No. A ver, voy a salir un poco la presentación. Ah, bueno, ahí está. Veamos si ahora lo podemos. Ahí está. Entonces este es un video donde muestra el paso del ácido láctico a través del poro de ambas transportadores, del sensible y del tolerante. Y acá lo que podemos ver es, hay un paso, obviamente el transporte es menos eficiente porque se demora mucho más en pasar este ácido láctico a través del poro. La idea de que sea un transportador de ácido láctico y que sea eficiente y que sea activo es que pueda sacar el ácido láctico desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular, porque tener acumulado el ácido láctico lo que hace es que disminuye el pH dentro del citosol, y eso es lo que causa el daño membrana, DNA, proteínas, etc. Entonces, acá observamos a nivel bioinformático que hay una diferencia en la eficiencia del transporte entre un canal, entre los canales de estas especies. Siendo idénticos, están estas diferencias en la orientación en estos residuos que yo les muestro acá. Pero bueno, esta es una aproximación in silico, y después lo que fuimos a mirar fue cómo nosotros probamos que esto ocurre en vivo, digamos. Y acá la metodología que usamos fue básicamente tener un sistema heterólogo, en este caso levaduras. La levadura es un sistema que es muy interesante para estudiar transportadores. Está el genoma de levadura, está caracterizado, están identificados todos los transportadores, y hay base de datos y repositorios con líneas mutantes para cada uno de los transportadores que tiene el genoma de la levadura. Y eso lo hace muy interesante para poder estudiar este tipo de transportadores. Nosotros, en este caso, lo que usamos, lo que ustedes les muestro acá en esta tabla, es una cepa, esta es la parental. Acá tenemos nuestra cepa mutante en el transportador para ácido láctico. En este caso es una mutante simple, que es bastante más fácil de analizar. Estamos también trabajando con unas cepas mutantes, porque estamos interesados en algunas acoporinas que transportan amonio. Y ahí los transportadores de amonio en levadura son 3, así que ahí se complejiza bastante más el estudio. Pero en este caso del ácido láctico tenemos esta cepa mutante para el único transportador de ácido láctico, y después lo que nosotros hicimos es que transformamos estas levaduras mutantes con nuestros genes candidatos del genotipo sensible o del tolerante, para ver su funcionalidad en estas condiciones. Entonces, lo que brevemente les cuento acá, lo que hicimos es un típico ensayo de sobrevivencia con levaduras, lo que se usa mucho para probar funcionalidad de transportadores en este caso. Lo que les muestro acá, bueno, acá tenemos la cepa parental, tenemos la cepa que es mutante, y las cepas mutantes transformadas con nuestro gen de interés, el transportador del sensible y del tolerante. Y esto lo vemos esto se cultivan en distintos medios que tienen distintas concentraciones de ácido láctico, ¿cierto? De 0 hasta 5%. En este caso, en el panel de arriba está
tienen una adición de glucosa, y ahí les cuento el por qué. En este caso lo que tenemos que ver es si el transportador está activo, va a ingresar la molécula que transporta desde el medio hasta hacia el interior de las células por diferencia de concentración. Esa es la base de estos estudios de sobrevivencia en levadura. Y obviamente acá vemos que ya, bueno, el 5% no crece nada, es bastante tóxico, incluso para las cepas que son mutantes, que no tienen activo el transportador, pero 5% de ácido láctico en el medio es muy, muy tóxico. Y ya comenzamos a ver diferencia entre un 3 y un 4% de concentración de ácido láctico en el medio. Y vemos ahí hay una diferencia entre el parental y el genotipo mutante. En este caso vemos que hay mayor crecimiento en el genotipo mutante, de la cepa mutante, ya que no tiene el transportador activo, que es lo que vemos acá. En el panel de abajo, la diferencia está en que el medio fue adicionado con galactosa. Galactosa se necesita para activar la transcripción de los genes. O sea, en el panel de abajo tenemos nuestros genes que codifican para nuestro transportador de interés activos. Y acá observamos en vivo, digamos, en este sistema heterólogo, la diferencia que hay en la eficiencia de transporte entre el transportador del genotipo sensible y del genotipo tolerante. El transportador del genotipo tolerante es mucho más eficiente, por lo tanto entra más ácido láctico dentro de la célula y obviamente las levaduras se mueren. A diferencia del genotipo sensible, eso también lo comprobamos con un medio en líquido, también vemos diferencia entre el sensible y el tolerante. Entonces, si bien nosotros encontramos una alta identidad entre ambos transportadores, sí encontramos estos residuos que están orientados en el sensible hacia el poro, haciendo una especie de bloqueo del transporte. Y básicamente, claro, nosotros lo que hicimos acá, esto muestra un resumen, frente a una deficiencia de oxígeno se bloquea, ¿cierto?, el ciclo de Krebs, hay una inducción de la expresión de la lactato deshidrogenasa porque se activa la vía fermentativa, primero láctica y después alcohólica. Entonces al activarse la vía fermentativa láctica se está acumulando lactato dentro del citosol, pero en el sensible lo que encontramos es que hay un aumento en la expresión del gen que codifica para esta NIP, por tanto hay una mayor cantidad de NIP, y igualmente se acumula lactato en su interior porque básicamente este transportador es menos eficiente en eliminar el lactato desde el interior hacia el exterior de la célula. Y eso es otra de las características que hace, por un lado, este genotipo muy sensible porque tiene un alto nivel de daño a nivel de membrana, de proteína, como se los mostré en las otras diapositivas con los otros resultados, a diferencia del genotipo tolerante, que esta es una muestra más de sus mecanismos de tolerancia frente al estrés por deficiencia de oxígeno. Bueno, pero, y para finalizar, y este es el trabajo que estamos realizando ahora, es estudiar la interacción entre el portainjerto y la variedad injertada. Nosotros sabemos que el portainjerto no es una unidad única, sino que está compuesta por la variedad, y ese es nuestro árbol frutal, y ese es el que va a estar puesto en condiciones ambientales adversas. Entonces nuestra idea es conocer esta interacción entre el portainjerto y variedad. Y para eso decidimos hacer algunos injertos interesantes para probar nuestras teorías de cuánto influye o cuánto afecta el portainjerto a la variedad. Y si la variedad también puede estar modificando alguna respuesta del portainjerto. Que sí, sucede. Nuestra primera hipótesis era que solamente el portainjerto ejercía un efecto muy fuerte sobre la respuesta de la variedad. Pero no es tan así. Esta conversación es bidireccional y eso es lo que lo hace también muy interesante. Entonces, este es el primer approach que hay varios trabajos, no solo estudiando deficiencia de oxígeno, sino que estrés hídrico y otro tipo de estrés, en donde estudian distintos portainjertos injertados con una misma variedad y ven la respuesta de la variedad
y aquí podemos también identificar efectos del portainjerto sobre la variedad. Acá lo que les muestro es que trabajamos con 5 portainjertos, 2 de ellos son sensibles, ya se los he comentado, F12, ¿cierto? Sensible a la deficiencia de oxígeno, y tenemos otro portainjerto por acá que es un RUTPAC 40, que también es sensible a la deficiencia de oxígeno, ahora lo vamos a llamar como R40, y con 3 portainjertos tolerantes, Mariana, que ya se los presenté, un RUTPAC 20, y otro portainjerto que también es muy interesante, que es un ADAR, que es un prunoceracif. Entonces, lo que hicimos fue, obviamente, tenemos estas plantas injertadas, y las sometimos a condición de deficiencia de oxígeno por 6, 10 y 15 días. Acá lo que les muestro son los gráficos que tenemos barras negras control, y en barras blancas las que están sometidas a deficiencia de oxígeno, y tenemos los distintos portainjertos. Están graficados de manera aleatoria para que no marcar o concentrar tolerantes y sensibles, sino para que vayamos viendo las diferencias. Entonces, lo que estamos midiendo acá son parámetros de intercambio gaseoso, en este caso de asimilación de CO2, y podemos observar ya aquí, se notan diferencias claras del efecto de los portainjertos sensibles, como F12 y R40, sobre la asimilación de CO2. En este caso la disminución y la diferencia es significativa. Lo mismo lo encontramos para conductancia estomática, los estomas se cierran, digamos, en esto cuando analizamos y cuando estudiamos, o cuando Angeleno, esta variedad, está injertada sobre ambos portainjertos sensibles. Y también lo observamos para otro parámetro muy interesante, que es el potencial hídrico, y también hay una diferencia significativa cuando analizamos o cuando estudiamos cuando esta variedad está injertada sobre estos portainjertos que son sensibles. O sea, sí hay un efecto claro del portainjerto sobre la variedad al medir estos parámetros que medimos, ¿cierto?, en la parte aérea. Pero también quisimos probar otro tipo de material vegetal. Y en este caso lo que hicimos fueron homo y heteroinjertos entre nuestros genotipos tolerantes y sensibles. Esto se realizó, si igual hay una incompatibilidad, por supuesto, entre ciruelo, que es el tolerante, y cerezo, que es el sensible, en el caso de Mariana y F12, pero esto se salvó con el uso de un interstock o un puente entre un portainjerto que es compatible con ambos. Entonces lo que les muestro acá es que tenemos nuestro homoinjerto sensible, o sea, tenemos nuestro patrón sensible injertado con el mismo portainjerto sensible, en este caso es F12 sobre F12. Lo mismo lo hicimos para nuestro otro set de plantas que también son contrastantes, que son R40 y R20. Después tenemos nuestro otro material vegetal, que es el homoinjerto tolerante, o sea, portainjerto o patrón tolerante, variedad tolerante a la deficiencia de oxígeno. Y tenemos nuestros heteroinjertos, que es patrón sensible, variedad tolerante, y patrón tolerante, variedad sensible, para ambos casos. Y obviamente realizamos la misma metodología que antes les conté, sometimos estas plantas a distintos tiempos de deficiencia de oxígeno, medimos diferentes parámetros, yo acá les voy a mostrar los de intercambio gaseoso, o sea, son parámetros medidos en la variedad. Entonces, para aplicar bien los gráficos y que me puedan seguir, acá en las barras negras tenemos las plantas bien regado control, y en las barras blancas tenemos las que están sometidas al estrés. Y tenemos las distintas combinaciones, el homoinjerto tolerante, el heteroinjerto, uno de los heteroinjertos, en este caso patrón sensible, variedad tolerante, el homoinjerto sensible, y el otro heteroinjerto con patrón tolerante, variedad sensible. Entonces lo que nos estamos fijando acá es el efecto del patrón sobre un parámetro medido en variedad o en parte aérea. Y aquí nos podemos encontrar con
si observamos bien, mira, misma variedad arriba, ¿cierto? Ambas tolerantes, pero hay una diferencia clara en asimilación de CO2 si cambiamos el porte injerto o el patrón. Entonces, al tener esta combinación con el porte injerto que es sensible, la asimilación de Mariana, digamos, como variedad, disminuye. Lo mismo lo observamos, pero con una respuesta contraria, es que el patrón tolerante está ejerciendo un efecto positivo en este parámetro de asimilación de CO2, cuando medimos en el porte injerto, que es sensible, ¿cierto? Hay un aumento de la asimilación de CO2. Y eso lo observamos también para los otros días. Observamos el mismo patrón para la conductancia estomática, ¿cierto? El patrón sensible disminuye la conductancia, patrón tolerante aumenta la conductancia. Y también lo observamos para potencial hídrico, donde tenemos el mismo patrón. O sea, claramente acá estamos viendo que el patrón, el porte injerto, está ejerciendo, está mandando señales, ¿cierto? Y ejerciendo un efecto, en este caso, o positivo o negativo, dependiendo, sobre estos parámetros medidos en parte aérea como intercambio gaseoso y potencial hídrico. Esto es una parte pequeña que les muestro de todo lo que estamos analizando sobre este material vegetal, que es muy interesante. Esto también les muestro la respuesta para nuestra otra combinación de genotipos contrastantes, tolerantes y sensibles, y se muestra exactamente el mismo patrón. Aquí tenemos el homo injerto tolerante, acá tenemos patrón sensible, variedad tolerante, lo mismo para acá tenemos el homo injerto sensible y patrón tolerante, variedad sensible. Y el patrón se repite para asimilación, conductancia y potencial. Estos parámetros los hemos medido, como les muestro, en parte aérea, o sea, en hoja. También estamos analizando algunos genes candidatos en este caso, algunas acoporinas que siguen un patrón, y en este caso lo que yo les muestro acá es diferente a los otros gráficos porque estamos analizando la expresión de esta acoporina en este caso, pero en raíz. O sea, aquí estamos viendo si es que hay un efecto también de la variedad sobre el patrón. Y también lo podemos observar. Aquí son las mismas combinaciones, ¿cierto? Y acá observamos que hay una represión sí o sí por efecto de la hipoxia, que es estas barras con puntos, en la expresión de este gen en ambas condiciones, ¿cierto? En ambos materiales vegetales, entre el homo y el heteroinjerto. Pero cuando analizamos la expresión de esta PIP, de esta acuaporina, en raíces del portainjerto sensible, pero que sobre él está injertado el tolerante, la represión es menor. ¿Ya? Bueno, después de los días de inundación esta diferencia se pierde porque el genotipo sensible, como ya les mostré, es muy sensible, y aquí ya la represión o esta diferencia, digamos, se pierde, y en ambas combinaciones hay una represión de este gen. Pero por otro lado, observamos que cuando estamos analizando la expresión de este gen en raíces del genotipo tolerante, si nos fijamos acá en 10 días, hay un efecto de la parte aérea o del genotipo injertado, de la variedad injertada sobre la expresión de este gen en raíces, porque hay una represión mayor del genotipo que es sensible. Esto también nos encontramos con el mismo patrón para otro gen, pero como siempre encontramos cosas entretenidas. Bueno, las acoporinas son diversas, y ustedes ya les mostré que hay 28 acoporinas y todas ellas son diferentes entre sí en cuanto a su expresión y en cuanto a su regulación. Así que nos encontramos en este caso con esta última acoporina que tiene un patrón diferente. O sea, acá lo que pasa es que la represión es mayor en el genotipo tolerante, y eso lo observamos en estas combinaciones también. O sea, hay un efecto claro del porte injerto sobre la variedad, pero también de la variedad sobre el porte injerto. Y este es el trabajo que estamos desarrollando ahora. Estamos estudiando estas señales que son bidireccionales, ¿cierto?
estudiando nuestros genes candidatos como aquaporinas. Estamos viendo señales hormonales que por supuesto tienen un rol que es fundamental en la respuesta de la planta. Estamos viendo también reserva porque sabemos que el metabolismo de sacarosa, almidón, es fundamental para plantas que son tolerantes a este estrés de crisis energética. Estamos viendo algo que es muy interesante, que son los microRNA, que se saben que viajan y que modulan distintas respuestas, y también estamos viendo señales hidráulicas, tratando de comprender lo más profundo que podamos esta interacción entre porta-injerto y variedad. Este es el trabajo que está en desarrollo ahora. Así que y eso era para finalizar. Aquí está el equipo de trabajo, obviamente el financiamiento, muy importante para el desarrollo de todo lo que les muestro, lo que estamos desarrollando a futuro, y a nuestros colaboradores, ya sean nacionales e internacionales. Así que muchas gracias por la invitación y por escucharme hoy día. Bien, muchas gracias, doctora Paula Pimentel, por esta interesante y completa presentación. Tenemos unos pocos minutos para un par de preguntas. Si quieren pueden intervenir a través del micrófono o si quieren pueden escribirla en el chat. Disculpe, me pasé un poquito, pero es que me No, entusiasmé. pero estamos bien. También partimos unos pocos minutos más tarde, así que todo muy bien. No sé, mientras, si es que aparece alguna otra consulta, me gustaría ver si nos podrías contar un par de cosas. No sé si aquí... Ah, no, no preguntas todavía, solamente muchas gracias. Agradeciendo en el fondo la presentación. Pero nos mostraste en tu presentación, ¿cierto? Distintas respuestas bastante claras por los demás en este contraste entre genotipos tolerantes y susceptibles, en el fondo, a la falta de oxígeno, a distintos niveles de integración. Entonces, qué sé yo, el tema de la expresión de arénquima, por ejemplo, el tema de la expresión o no expresión de raíces adventicias, y luego varias expresiones más bien moleculares o metabolómicas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que todo esto es un gran modelo, ¿no? ¿Están todas bien vinculadas o hay, en tu experiencia, en el fondo, el proceso, ciertos mecanismos que son definitivamente mayores y que arrastran todo lo demás y que explican en un gran porcentaje de la gran sensibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, el cerezo a una condición de déficit. Y la segunda, muy brevemente, en el fondo, ¿han vinculado este tema de la expresión de arénquima con los costos de respiración? Da la impresión de que están fuertemente vinculados, ¿no? Hay una, qué sé yo, menor materia seca por unidad de volumen, capacidad de generar la misma cantidad de raíces, pero más barato, quizás, Sí, además de la difusión de oxígeno. sí, sí, a la última respuesta sí, es clara, es clara. Y a la otra, ese es mucho más interesante porque además, porque son muchos factores. Porque también hay otra parte que dejé afuera, que también es el tema netamente de estructura de raíz, digamos, o anatomía de raíz, mejor dicho. Eso también tiene o influye directamente en la respuesta. Pero lo que hemos visto es que bueno, están todas concatenadas, estas respuestas están concatenadas y van sucediendo en tiempos tempranos y después en tiempos más tardíos. Las modificaciones morfoanatómicas las observamos ya después de 10 o 15 días de estrés. Pero para llegar a eso, nuestro genotipo tolerante tiene toda una reconfiguración metabólica desde activar la vía fermentativa, como ya vimos, sacar estos compuestos tóxicos para que la célula finalmente no se dañe. También hay otro muy interesante, otros datos muy interesantes que activa o tiene muy activa desde un principio toda la ruta detoxificadora de ROS. Eso también es otro componente que la mantiene en un estado básicamente, en algunos casos hemos llegado a pensar que no está en estrés, básicamente. Es una planta
muy tolerante que, como les comentaba, incluso crece en condición de deficiencia de oxígeno. Y eso lo hemos visto y se condice perfectamente con nuestros resultados de los componentes de la respiración. Básicamente es a nivel energético es muy eficiente porque no tiene el daño que tiene el genotipo sensible en este caso. Entonces Claro. destina su energía para poder crecer sin problema. En cambio el sensible lo que hace es que destina su energía para reparar básicamente. Pero esto es toda Perfecto. una gran historia muy entretenida por lo demás. Sí, sí, se nota. Y que te entusiasma mucho, eso es muy inspirador también. Bueno, hay una pregunta de Leida que pregunta cuáles serían los principales retos para este cultivo, este grupo cultivo en el fondo, en este escenario de cambio climático. Y me imagino que asociado a este Sí. estrés en particular. Sí, bueno, son varios desafíos. ¿Ah? Uno que es muy, muy importante, que tiene una respuesta que es muy parecida a nivel fisiológico que el estrés hídrico, eso es claramente. Estamos en una zona con deficiencia hídrica que es clara, los productores de estos frutales y de todo han tenido muchos problemas y siguen teniendo problemas. De hecho, eh, los productores de cereza, ellos solamente aseguran agua hasta la cosecha, lo que pase post cosecha de la cereza es súper complicado. Pero también hay otros factores que también que afectan, porque los suelos, cada vez tenemos menos suelos agrícolas disponibles, al menos nosotros en Chile, en nuestra región. Entonces los suelos a los que estamos, o los que se pueden optar, son suelos de menor calidad, que tienen estos problemas de drenaje y que también afectan en mayor o menor medida a estas especies. Por eso yo también les mencioné que depende mucho de la edad de las plantas, obviamente de la especie, pero de la edad y el estado fenológico, donde se puedan encontrar estos problemas. Hemos tenido algunas lluvias en verano, bastante inusual para nosotros, así que hay varios desafíos y también muy concatenado todos estos estreses abióticos, digamos, con los que lo podemos encontrar con los estreses bióticos también. La verdad, los Claro. desafíos no solo para esta especie, sino para todas las especies son muy altos. Perfecto. Bien, para respetar el tiempo, le agradecemos mucho a la doctora Paula Pimentel por su presentación. Ahí están, ahí, muy, Muchas muy, gracias. muy interesante presentación. Y les comento de que esta presentación va a estar disponible también en redes sociales y particularmente en nuestro canal de YouTube para que eventualmente la puedan revisar y ayudarnos a difundir también este tipo de trabajo. Y tengo a Marco Antonio que tiene la mano arriba. Marco, Sí, hola, ¿qué tal? Aquí muy rápido para ¿qué tal? preguntar lo siguiente. No te preocupes. Mire, sí, de acuerdo a los portainjertos que estudiaron ahí, de diferentes, y se ha publicado en los diferentes artículos que se presentó, ¿será que tendrá alguna relación que esos portainjertos también están relacionados con una tolerancia a la seca? O sea, portainjertos resistentes a la hipoxia, Ujú. ¿también serán tolerantes a la sequía? ¿Será que ya han hecho ese estudio? Sí y no. No, un ejemplo muy claro son los últimos portainjertos que les mostré, esta serie Rootback, R40 y R20, son contrarios, digamos, el tolerante a hipoxia es muy sensible a la sequía. Sí, en ese caso se da así. Ah, ok, excelente. Entonces, es lo contrario. Es lo contrario. Sí, Muy bien. para ese caso particular que te cuento, no quiero generalizar, pero para el caso ese de esos dos portainjertos sí es contrario. Ah, ok, gracias. Muy bien, muchas gracias, Marco. No sé, Návila, si quiere mencionar algo para el cierre o ya estaríamos ok. No, por mí está bien. Muchas gracias por la charla, doctora. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, de verdad lo pasé muy bien. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan un muy buen día.